viernes, pasarla al viernes o ver, no sé, igual ustedes cómo están ahora que han salido de vacaciones con sus tiempos, porque por ejemplo hoy día a pedido del grupo del área de valores, le hicimos la reunión a las 2 de la tarde, ¿no? Porque me decían que así podían entrar a otros talleres en la noche, ¿no? Que están puestos en la noche, eso igual para que lo vayan pensando, ¿ya? Muy bien. Eh, el primer punto que habla, el tema de las inteligencias personales, titula El sentido del yo, ¿no? El título El sentido del yo se refiere a la importancia y la complejidad del concepto de identidad personal y autoconocimiento que habla la psicología, ¿no? Por lo tanto, se exploran diferentes dimensiones del yo, su relación con la sociedad y la cultura, así como su influencia en la inteligencia personal. Sobre todo, el, Gardner se va a agarrar el enfoque de Freud, ¿no? Aunque Freud obviamente tiene un maestro también que va a influenciar bastante en él, pero es Freud el principal, el que le da las principales luces, ¿no? Se destaca desde los argumentos de Freud su interés en el yo individual y en el autoconocimiento como clave para comprender los problemas, deseos y ansiedades propias de cada individuo. Freud considera que el conocimiento de uno mismo también implicaba una comprensión de las relaciones interpersonales y su impacto en la vida de cada persona. Para ejemplificar su idea, eh, Freud habla de distintos casos clínicos, ¿no? Que él va estudiando, donde va obviamente encontrando va encontrando estos comunes denominadores, ¿no? Que de alguna manera lo hace hablar de cómo el autoconocimiento y la percepción del yo, ¿no? Que tiene cada persona de él mismo puede influir en su salud mental y emocional de las personas. Eh, un texto que está en el libro así escrito como tal, un extracto que dice el autor, es el que está en verdecito, ¿no? Freud Dice Freud, creer en la importancia, la centralidad del yo individual, una convicción de que la psicología debe desarrollar alrededor del concepto de la persona, su personalidad, su crecimiento y su destino. Más aún, ambos eruditos, cuando habla de ambos eruditos se refiere a Freud y no se me va ahora el nombre de su docente de él o de quien es su compañero en toda su Él me teoría. pasó el correo. Él me pasó el correo a este laboro. Hola, perdón, Mm, está encendido un micrófono. mm. Más aún ambos eruditos, ambos teóricos, consideraban importante la capacidad del autocrecimiento, de la que dependía la posibilidad de hacer frente al ambiente personal, mientras que ninguno de estos dos teóricos hubiera empleado la frase, me parece razonable decir que ambos psicólogos formidables simpatizaban con la idea de de las inteligencias personales. Obviamente sabemos que la teoría de Freud, del psicoanálisis, y dentro del psicoanálisis, Freud habla del ello, el yo y el super yo, pero en ningún momento se acerca al concepto o en ningún momento piensa en que hay una inteligencia personal, ¿no? Es un poco lo que nos aclara eh, Gardner en este texto. Uy, perdón, no lo había arreglado esto, se me fue. Eh, Preguntas de opción múltiple.
¿Cuál es uno de los principales enfoques de Freud en relación con el yo? La importancia de la inteligencia emocional, el interés en el autoconocimiento individual, el estudio de la memoria y el aprendizaje, la exploración de la percepción sensorial. Eh, Freud nos dice que es importante, por un lado, el interés en el autoconocimiento individual y por otro lado, es importante el estudio de la memoria y el aprendizaje. Eh, en toda su teoría, el tema en toda su teoría, Freud va a hablar de que para que haya un autoconocimiento individual, ¿no? Para que haya eh, un autoanálisis y un crecimiento personal, la persona tiene que ir conociéndose y tiene que ir saliendo el ello para conocer su yo, ¿no? Ese ello que es lo más mundano, lo menos, que es lo externo, ¿no? Que es lo que siempre quiere dominar al yo, lo tiene que empezar a controlar para luego poder proyectarse, ¿no? A lo que es el super yo. Por lo tanto, por eso plantea esos dos aspectos. Y estas otras las hice las preguntas y no las trabajé en las respuestas. Eh, o tarea para la casita, por favor. Aclarando, sí, la primera pregunta, cuando habla, ¿cuál de los principales, aclarando el tema del autoconocimiento individual, ¿no? El interés de Freud en el autoconocimiento se relaciona con el yo porque el autoconocimiento es fundamental para el desarrollo y la comprensión de la identidad personal. Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Para salir del ello y llegar al yo es importante que la persona se conozca. Freud considera que el yo, como parte de la estructura de la mente, está influenciado por procesos inconscientes y conflictos internos que pueden afectar la percepción que una persona tiene de sí misma. Esos procesos inconscientes y conflictos son a los que él llama el ello, ¿no? Al explorar el autoconocimiento individual, Freud buscaba entender cómo los pensamientos, emociones y experiencias pasadas moldean la personalidad de cada individuo. El autoconocimiento permite a una persona reconocer sus deseos, miedos, ansiedades y motivaciones internas, lo que a su vez influye en su comportamiento y en la forma en que se relaciona con los demás. Esto de alguna manera para entender la respuesta en relación al interés y el autoconocimiento individual. En la segunda pregunta, eh, la respuesta es que Freud destaca la percepción de los demás, ¿no? La percepción de los demás, o sea, la respuesta correcta sería el inciso D. Se argumenta la respuesta de la siguiente manera, ¿no? Porque considera, Freud destaca la percepción de los demás porque considera que la forma en que somos percibidos por las demás personas y las relaciones interpersonales que establecemos tienen un impacto significativo en nuestra identidad y en nuestro desarrollo psicológico. Obviamente, él no puede hablar de una teoría, de una introspección, si no hay esa introspección o ese autoconocimiento, no parte de la percepción que podemos tener, que sentimos que tienen las otras personas sobre nosotros, ¿no? Según Freud, la percepción que los demás tienen de nosotros pueden influir en nuestra autoimagen, en nuestras creencias sobre nosotros mismos y en la forma en que nos relacionamos con el mundo, ¿no? Qué importante va apareciendo este concepto de la autoimagen, que también luego se convierte en autoconcepto, autoestima y que lo trabaja muy bien el psicoanálisis de Freud. Las interacciones sociales, las expectativas de los demás y las dinámicas de la relación pueden desempeñar un papel crucial en la formación de la identidad y en la manifestación de conflictos internos. ¿Sí, al Wally?
Con el Junior, con ellos o no. Yo no voy, tu papá va a ir. Don Luis Loaiza, lo escuchamos. Entonces, con esto respondemos también a la segunda pregunta. ¿Qué aspecto destaca Freud como fundamental para comprender los problemas personales? Es la percepción de los demás. ¿Qué tipos de ejemplos podrá utilizar Freud para ilustrar la teoría sobre el yo? Freud utilizaba casos clínicos de pacientes para ilustrar su teoría sobre el yo. Y eso lo veíamos acá también al inicio en la lectura, cómo él va usando los casos clínicos para ilustrar el tema del autoconocimiento y la percepción del yo, ¿no? Obviamente Freud era un terapeuta y ha tenido que tratar con muchas clases de personas con distintas situaciones de autoestima, de autoimagen, ¿no? De motivación, de depresión, de ansiedad, casos clínicos que de alguna manera él los iba clasificando, ¿no? Y de alguna manera iba sacando sus conclusiones, ¿no? Y que le ayudaron a desarrollar su teoría sobre la estructura de la mente, los procesos inconscientes y los mecanismos de defensa. Entonces, eh, ahí encontramos la respuesta, por un lado, la respuesta número 3, pero por otro lado, sobre todo la respuesta a la pregunta número 3, y obviamente le damos todo su argumento para que no solamente sea una respuesta, sino para que la podamos comprender y a lo mejor la podamos desglosar en otras preguntas. Sobre este punto, ¿qué nos dice Gardner? Hay un punto que habla el desarrollo de estas dos especies de la naturaleza humana, de la naturaleza humana. ¿Cuáles son esas dos especies? Obviamente la interior y la relación interna, intrapersonal y la relación externa, ¿no? Se refiere, por lo tanto, a la exploración y análisis de dos aspectos fundamentales en la psicología y en la comprensión de la mente humana. Estos dos aspectos que por supuesto pueden y deben estar relacionados son el desarrollo de los aspectos internos de una persona, que se refiere al estudio de la vida, la emoción, los afectos, las emociones, la capacidad de autorreflexión del individuo, comprender cómo una persona experimenta y procesa sus emociones, así como su capacidad para identificar y nombrar sus sentimientos. Por lo tanto, él dice que este mundo interno, ¿no? O esta primera especie interna es crucial para que la persona comprenda su mundo interior y su funcionamiento psicológico. Pero hay una relación del individuo con la comunidad exterior, ¿no? Este aspecto se centra en la interacción del individuo con su entorno social, las relaciones interpersonales, la influencia de los demás en la construcción de la identidad y la importancia de la comunidad en el desarrollo personal. En el texto, él explorará las relaciones con otros individuos, cómo impactan en la autoimagen, en la percepción de uno mismo y en el crecimiento personal. Y esto cómo permite comprender la naturaleza humana en un contexto social. Por lo tanto, ya nos presenta el contexto individual, la inteligencia intrapersonal y el contexto social, la inteligencia interpersonal. Argumentando y sacando algunos extractos que están dentro del documento, podemos ver, ¿no? Él se hace esta pregunta, ¿no? Dice él, si hay una inteligencia, sí hay una inteligencia personal, ¿no? Y obviamente hay otras formas de inteligencia que él las ha ido contando y él empieza la pregunta de la tesis, ¿no? ¿Existen formas intrapersonales o interpersonales de conocimiento comparables con la facultad de la inteligencia musical, lingüística o espacial? Eh, en realidad aquí no me falta más texto, ¿no?
que se han estudiado en capítulos anteriores o se han cometido algún error de clasificación. Esta pregunta se refiere a que si realmente la inteligencia podremos nombrarla la inteligencia personal, el engrado de una de las inteligencias múltiples. Vamos a ver casi al final, o en realidad al finalizar, que él responde a esta pregunta haciendo como una clasificación de las inteligencias, de las 7 inteligencias múltiples, o 8, relacionando la inter con la intra, que cómo las clasifica él, ¿no? La musical, la lingüística, la matemática, la espacial, ¿no? Cuáles se relacionan con el mundo externo, cuál se relaciona con la parte interna, qué zona de cognición es la que trabaja, él lo va a ir respondiendo. Pero ya aquí podemos encontrar una primera reflexión, ¿no? Sugiere la necesidad de cuestionar si las formas de inteligencia personal, tanto interpersonales como intra e interpersonales, pueden equipararse en términos de estudio y comprensión con las facultades de la inteligencia musical, lingüística o espacial, que han sido ampliamente investigadas en capítulos anteriores, que es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Esta pregunta invita a considerar si las inteligencias personales han sido adecuadamente clasificadas y si se les ha dado la misma atención y valor que a otras formas de inteligencia en la literatura académica y científica. Definitivamente, cuando hablamos de la inteligencia emocional, nos damos cuenta que hay todo un mundo relacionado con las emociones de la persona y que tiene que ver, esas emociones tienen que ver eh, con la capacidad interior de cada individuo, la necesidad de que se conozca, ¿no? De que vaya desarrollando capacidades personales que luego van a hacer que en su relación social su desenvolvimiento sea el idóneo y obviamente lo van a hacer triunfadores, ¿no? Pero Garner aquí hace como un reclamo de que no se le está dando la importancia de vida y no se la está tomando a la inteligencia, a las inteligencias personales como una capacidad, ¿no? Que no se le está dando el mismo trato de estas otras que sí, de alguna manera son características que cuando alguien se presenta, por ejemplo, a un trabajo, son visibles y son tomadas en cuenta para que se contrate a ese alguien, ¿no? Alguien que toca bien, alguien que habla bien, alguien que diseña bien, alguien que maneja bien las matemáticas, pero ese alguien a lo mejor puede tener un trato y eh, una relación o un desarrollo de habilidades sociales que no son tomadas en cuenta. Por lo menos hasta que el libro sale, ¿no? Porque hoy conocemos que están las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿no? Que son las habilidades blandas son fundamentales para tomar en cuenta y para que haya un trabajo óptimo en cualquier empresa, en cualquier institución. Al plantear esta interrogante, el autor sugiere la importancia de reconocer y explorar las distintas dimensiones de la inteligencia, incluyendo estas relacionadas al autoconocimiento y a la comprensión de las emociones propias, ¿no? Y ajenas. Es ahí donde plantea el tema de las inteligencias personales. Algunos argumentos que respaldan esta postura. La primera, la diversidad de habilidades. Las inteligencias personales, tanto interpersonales como intrapersonales, implican habilidades complejas relacionadas con el autoconocimiento, y aquellas que para que puedan salir afuera, primero el individuo las debe trabajar hacia adentro, ¿no? Como la empatía y la comunicación efectiva y por supuesto las relaciones interpersonales, y acá yo ampliaría las habilidades sociales, ¿no? Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo personal y social y pueden ser tan importantes como habilidades musicales, lingüísticas o espaciales en la vida cotidiana, un poco lo que habíamos hablado hace ratito. El impacto en la vida diaria, las habilidades intrapersonales como la autorreflexión
y la gestión emocional, así como las habilidades interpersonales como la empatía y la resolución de conflictos, tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y en sus relaciones con los demás. Estas habilidades son esenciales para el bienestar emocional y social. Tomen en cuenta y tomen bien este dato, el punto número 2, para cuando veamos el tema del horario y veamos el tema de si podemos hacer el taller de mañana o más temprano, o pasarlo directamente al viernes, de que es importante ser empáticos y es importante desarrollar habilidades sociales que tienen que ver con la escucha antes de lanzarnos a hacer un comentario. Esto lo digo porque ya me pasó, ¿no? Que a la primera, sin ver la importancia de, o sin ver la facilidad de poder cambiar el horario ahora que estaban de vacaciones y que podían entrar a otros cursos, si salíamos del horario de las 8:30 que tengo con otro grupo, es decir, había más alternativas y se podían, y más oportunidades, ¿no? Nada. La respuesta fue directa, sin pensar, sin analizar, al calor de los impulsos, ¿no? Muy impulsiva y luego normalmente eso no lleva a nada productivo, ¿no? Eso para tomar un ejemplo claro de cómo impacta en la vida diaria el desarrollo de la inteligencia, primero intra y luego inter, ¿no? Y el contexto cultural. Las formas de la inteligencia personal están influenciadas por el contexto cultural y social en la que se desarrollan. Diferentes culturas valoran y fomentan distintas habilidades intrapersonales e interpersonales, lo que sugiere que estas formas de inteligencia son igualmente relevantes y dignas de estudio en un contexto cultural amplio. Por ejemplo, en Santa Cruz hay una frase que dice, es ley del cruceño la hospitalidad. Y a lo mejor no se siente y no se ve eso, pero cuando uno va al campo, cuando uno va a las distintas provincias, claro que sí que lo encuentra y toda persona que que se ha hecho en estas regiones, cuando llegan a la ciudad o cuando se van a otra parte de Santa Cruz, siguen siendo igual de expresivos de acuerdo a lo que han recibido en su cultura, en su región, con su gente, ¿no? Finalmente, en este subtítulo, el autor nos dice que las inteligencias personales son capacidades de procesamiento de información, una dirigida hacia adentro, la otra hacia afuera, que tienen disponible todo, y que tiene disponible todo infante humano y toda persona humana como parte de su derecho de nacimiento de la especie. Ya aquí nos aclara que es netamente una inteligencia y una capacidad humana, ¿no? Este hecho de la vida dicta un examen de las inteligencias personales. La capacidad de conocerse a uno mismo y de conocer a otro es una parte de la condición humana tan inalienable como la capacidad de conocer los objetos o sonidos y merece investigarse lo mismo que estas otras formas menos cargadas, como una pequeña queja de que no se está estudiando, no se está analizando, pero también luego va a ir ajustando en su discurso de que es demasiado complejo hacer el estudio de esta inteligencia. Bien, otro subtítulo. El desarrollo de las inteligencias personales. Aquí ya como tal es el desarrollo. Eh, en este título, el autor aborda el crecimiento, la evolución y mejora de las habilidades intrapersonales e interpersonales en los individuos y nos los va narrando y aquí vamos a presentar de alguna manera cómo lo hace, ¿no? Destaca la importancia de las inteligencias personales en el panorama general de la cognición humana. Cuando se destaca la importancia de las inteligencias personales,
se está haciendo hincapié en el reconocimiento de que las habilidades intrapersonales e interpersonales son fundamentales para el funcionamiento cognitivo y emocional de los individuos, no de otro ser vivo, sino de la persona. Este aporte sugiere que las capacidades relacionadas con el autoconocimiento, la empatía y la autorregulación y habilidades sociales son componentes esenciales de la inteligencia humana en su totalidad. Por lo tanto, una persona que sobresale en cualquiera de las otras inteligencias que hemos tocado puede tener esta posibilidad de desarrollar de manera perfecta su inteligencia intra o interpersonal. Al, y viceversa, una persona que tiene bien desarrollada su inteligencia intra e interpersonal puede desarrollar de manera exitosa cualquiera de las otras capacidades, ¿no? Por lo tanto, se reconoce que estas capacidades, que el desarrollo de estas habilidades no solo contribuyen al bienestar individual, sino también influyen en la forma en que las personas interactúan con su entorno y comprenden a los demás y se relacionan en lo social. Es decir, a diferente de un músico que no tiene desarrollada su inteligencia interpersonal y que porque tiene alguna dificultad en lo emocional, tiene algún problema en lo socioafectivo, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil de comprender, va a ser difícil de relacionarse. No ocurre lo mismo con el que además de tener el desarrollo de cualquiera de las capacidades que ya hemos nombrado, además ha desarrollado de manera extraordinaria o positiva su inteligencia intra e interpersonal, ¿no? Lo que hace que de alguna manera esa persona sea más agradable, sea mejor comprendida y sea más perdurable para la sociedad. Por lo tanto, si es fíjense, tan importante la inteligencia intra e interpersonal, es claro que es importante el estudio, ¿no? De esta inteligencia, porque tiene un papel fundamental en la vida cotidiana y en la construcción de relaciones significativas. No por nada, cuando hemos visto todo un libro gordote de inteligencia emocional, ¿no? Donde vemos las distintas características, donde vemos las distintas situaciones que pueden convertirse en solución si esa persona a la que en el libro aquel se le da el nombre de líder, ¿no? Logra desarrollar, sabe cuándo ser un líder democrático, sabe cuándo ser un líder, hasta sabe cuándo ser un líder autoritario, ¿no? Porque a lo mejor la situación lo amerita, pero definitivamente es un líder más de consenso. Eso es lo que genera el desarrollo de la inteligencia e interpersonal. ¿Qué más? ¿Qué nos dice el autor? Nos dice que, y esto es textual, que las formas de la inteligencia personal están influenciadas por los factores culturales e individuales. Por lo tanto, ¿a qué se refiere con este aporte que ya lo hemos dicho antes? Se refiere a que son importantes los valores, las normas, las creencias y las prácticas de una cultura de una cultura en particular pueden influir en la forma en que se fomenta y valora las habilidades relacionadas con el autoconocimiento, ¿no? Y ya lo hemos dicho, el autoconocimiento, la empatía, la comunicación y las relaciones interpersonales. Y también, por supuesto, las experiencias personales, ¿no? A mí me gusta acordarme siempre de aquellos docentes que marcaron de alguna manera, que marcaron un poco el camino de que la educación era lo que realmente era mi vocación. Y creo que esas personas eran inteligentes intra e interpersonales, ¿no? Porque eran carismáticas, ¿no? Eran capaces, tenían valores y
no discurseaban valores, ¿no? Sino practicaban valores, por lo tanto, a partir de ese ejemplo, ¿no? Y volviendo al concepto de que nuestro cerebro es como una plastilina que se va moldeando, ¿no? Eh, Obviamente esa plasticidad hizo de que yo vaya agarrando algunas imágenes, algunas ideas y algunas formas de vida, ¿no? De estas personas maravillosas a las que llamamos docentes, ¿no? Plantea la diversidad de habilidades intrapersonales e interpersonales y su impacto en la vida diaria. Hace referencia a la variedad de capacidades que cada individuo posee para comprenderse a sí mismo y para relacionarse con los demás, así como a la importancia de estas habilidades en el funcionamiento cotidiano y en las interacciones sociales. Definitivamente, eh, uno en cualquier institución o en cualquier relación con una persona se puede dar cuenta cuando hay una persona que realmente brilla, ¿no? Brilla porque sus opiniones son a veces, normalmente son correctas, brillan porque son muy respetuosos, son muy cordiales, son muy educados y obviamente esto no es algo que surge de la nada, es algo que él va desarrollando y que le damos el nombre de inteligencia personal. Sobre este mismo punto, argumenta que las inteligencias personales son comparables en importancia y complejidad con otras formas de inteligencia. Esto es respaldar lo que ya habíamos hablado en función de las inteligencias lógico-matemáticas o lingüísticas, ¿no? ¿Qué ejemplo usa para argumentar su postura? La relación entre autoconocimiento y gestión emocional. El autoconocimiento se refiere a la capacidad de una persona para comprender sus propias emociones, pensamientos, fortalezas y debilidades. Acuérdense que en el texto de inteligencia emocional veíamos que no puede haber una planificación a futuro, no puede haber una proyección de vida si no hay un autoconocimiento, ¿no? Antes de hablar de autoimagen, de autoestima, el paso clave, eh, antes de hablar de lo emocional, el paso clave es el autoconocimiento, ¿no? Esta conciencia de uno mismo es fundamental para la gestión emocional. Efectivamente, así también lo vemos en la inteligencia emocional, ya que al conocer nuestras emociones podemos regular de manera efectiva. Por ejemplo, si una persona se conoce lo suficiente como para identificar que se siente frustrada en ciertas situaciones, podrá desarrollar estrategias para manejar esa emoción de manera constructiva, como la práctica de la respiración profunda o la comunicación asertiva. Importancia de la empatía y la comprensión de los demás. La empatía, que la hemos nombrado mucho, es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, comprender sus sentimientos y su perspectiva, lo que facilita la conexión emocional y la comunicación afectiva. Al comprender los sentimientos y motivaciones de los demás, se fortalece las relaciones interpersonales, se fomenta la colaboración y se promueve un ambiente de apoyo mutuo. Por ejemplo, un líder empático puede comprender las preocupaciones de su equipo y adaptar su enfoque de liderazgo para satisfacer las necesidades individuales de los miembros del equipo. Por ejemplo, un docente, ¿no? Un docente empático, sabiendo que los chicos han sacado mala nota y hoy van a ir los padres a recogerlo, no puede agarrar y decirles de que vamos a trabajar y vamos a mejorar esas notas, en vez de decirle, ahora están fregados, sus padres les van a dar, ¿no? Eh, porque ¿por qué tiene esa capacidad de ser empático? Porque si vamos al recuerdo, a la interacción social, nos acordaremos de que hemos pasado por ese mismo momento y lo usamos ya esa experiencia como de manera positiva a través de esta capacidad de la empatía, ¿no?
Influencia del contexto cultural en las inteligencias personales. El contexto cultural juega un papel crucial en el desarrollo de las inteligencias personales. Esto lo hemos venido hablando también, y el ejemplo más claro es cómo en algunas culturas se puede valorar más la expresión abierta de emociones, mientras que en otras se puede priorizar la contención emocional. Y eso es claro, ¿no? Dicen, ustedes sabrán, nos interactuamos en este país unos con otros. Si vemos, dicen que a lo mejor el del Oriente es más abierto a la hora de relacionarse, mientras que el del Occidente puede ser un poquito más cerrado al principio, más desconfiado, hasta que entra en confianza y luego es súper, súper acogedor, ¿no? Pero la cultura obviamente tiene una influencia importante. Y finalmente, la variedad de fallas y patologías en las inteligencias personales, ¿no? Las inteligencias personales también pueden experimentar fallas, dice el autor, y patologías que afectan la capacidad de una persona para comprenderse a sí misma y relacionarse con los demás de manera saludable. Estas fallas pueden manifestarse de diversas formas, como dificultades en la regulación emocional, falta de empatía, problemas en la comunicación interpersonal o trastornos de espectro autista que afectan la capacidad de conexión emocional. A veces nosotros al no tener desarrollada tampoco esta capacidad, no comprendemos que eh, el conflicto que se puede generar con la otra persona es porque puede tener alguna falla o alguna patología, como la que nos menciona el autor, ¿no? Eh, yo no sé si les he comentado en algún ejemplo, eh, o a lo mejor ustedes pueden hacer su análisis personal. Cuando yo escucho a una profesora en un consejo de docentes decir una verdad a una colega ante 20 colegas que están ahí y decir, usted sabe que yo siempre digo la verdad y prefiero decírsela acá y no decir, estamos hablando de una persona que tiene una dificultad, ¿no? Que tiene una dificultad de regulación emocional, que tiene falta de empatía porque no ha trabajado su autoconocimiento y su gestión emocional. Por lo tanto, no controla estas situaciones y las lanza, ¿no? Entonces, eh, es importante para el autor tomar en cuenta todos estos aspectos a la hora de hablar de la inteligencia personal. Tanto hablar para unas preguntingas, ¿no? ¿Qué aspecto destaca el autor como fundamental en el desarrollo de la inteligencia personal? El contexto cultural. ¿Cuál es un ejemplo de habilidad intrapersonal mencionado por el autor? El gestionar el estrés, la capacidad de gestionar el estrés. ¿Por qué? Porque cuando gestionamos el estrés, cuando tenemos la capacidad de ¿qué? De autorregularnos, ¿no? Cuando tenemos la capacidad de autorregularnos y tenemos el autoconocimiento, entonces vamos a poder gestionar el estrés. ¿Por qué Perdón, ¿alguna quiso preguntar algo? Indira, ¿alguna pregunta quería hacer? Ya, pensé que quería preguntar. ¿Por qué el autor argumenta que las inteligencias personales son comparables e importantes con otras formas de inteligencia? Porque tiene un impacto significativo en la vida diaria, ¿no? Definitivamente nos va llevando a eso, ¿no? A que por encima pareciera de las otras inteligencias que ha mencionado, es fundamental la inteligencia, el punto de partida debería ser esta inteligencia, ¿no? Bien, pucha, recién estamos lentos, ¿no? Él va haciendo luego una pequeña descripción evolutiva sobre cómo se va desarrollando esta inteligencia, ¿no? Pareciera que aquí se agarra mucho de Piaget para poder hacer
para poder ir narrando, ¿no? El desarrollo de la inteligencia personal de la persona. El primer punto es el infante. Se refiere al desarrollo emocional y cognitivo de los bebés y niños pequeños. Es en este contexto es probable que el texto en realidad nos dice cómo los infantes, los niños, experimentan y expresan emociones, cómo desarrollan la conciencia de sí mismos y de los demás y cómo establecen conexiones emocionales con su entorno. Esto tiene que ver con las primeras experiencias emocionales que tiene el bebé, ¿no? Las experiencias, estas primeras experiencias con quiénes son, ¿no? Normalmente son con la mamá, son con el papá, son con las personas más cercanas y él ahí habla de un claro ejemplo de muestra de empatía cuando el bebé, primero el bebé cuando llora, ¿quién va y lo consuela? La mamá o el papá o el hermano, ¿no? Y luego cómo este bebé, cuando ve a otro bebé llorando, él va y lo consuela, ¿no? Él está trabajando ya de alguna manera hacia adentro, ¿no? Y también hacia afuera, ¿no? Eh, esta inteligencia, por un lado la intra y por otro la interpersonal. ¿Qué entiende por empatía en el contexto del desarrollo infantil? ¿Qué se entiende por empatía en el contexto del desarrollo infantil? La capacidad de los bebés para reconocer y responder a las emociones de los demás. A partir de esta experiencia que tienen, esta primera experiencia que tienen, ¿no? Que la podríamos llamar, si se quiere, apego, ¿no? El niño luego esto lo expresa, ¿no? ¿Qué ejemplo se menciona en el texto sobre la formación de identidad personal de los infantes? La capacidad de los bebés para reconocerse en un espejo. Efectivamente, el bebé empieza a trabajar su autoconcepto, ¿no? Cuando empieza a reconocerse y empieza a verse y obviamente la primera exploración es del bebé con él mismo, se empieza a tocar todo, pero luego se empieza a reconocer y la mejor y una de las acciones que ayudan más a esto es la capacidad de reconocerse en un espejo, ¿no? De poder mirarse. Obviamente que si hablamos ahí su orientación espacial, obviamente sus movimientos van a estar todavía totalmente difusos, pero él ya va al espejo, lo agarra al espejo, lo besa al espejo, quiere agarrarse las manitas, sabe que es él. Entonces, ya él está, de alguna manera, al saber que es él, está teniendo claro y está desarrollando su identidad personal. El segundo punto es el niño de 2 a 5 años de edad, ¿no? Ya vimos el infante, ahora el niño de 2 a 5 años de edad. Aquí se refiere que el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños en esta etapa es crucial. El texto explora cómo los niños de 2 a 5 años comienzan a desarrollar habilidades sociales más complejas, a adquirir un mayor vocabulario y a explorar su entorno de manera más independiente, ¿no? Efectivamente, ustedes saben que estos enanos los dejamos un ratingo y se nos pierden, ¿no? Se nos pierden y están ellos explorando, conociendo, y nosotros les decimos traviesos, pero ellos lo que están haciendo es conocer, aprender. Los argumentos presentados en el texto pueden incluir la importancia del juego, ¿no? Como el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. Efectivamente, estamos hablando de niños de 2 a 5 años. Yo siempre le digo a las tías en el kinder, si un niño llega al kinder y no sabe jugar, es que hay un fallo importante y va a haber no un retraso, no es que tenga retraso mental, sino una dificultad en la maduración, porque el juego es clave para el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El juego es clave para el desarrollo de la motricidad, para el desarrollo de la comunicación,
para el desarrollo de la orientación espacial y obviamente para la interacción con otros niños, porque el juego, si algo tiene en la interacción es que tiene reglas, tiene normas, ¿no? Y entonces yo no voy a ganar siempre, ya entramos a jugar con otros niños y ahí puedo ganar como puedo perder. Entonces, es acá donde es una etapa egocéntrica, ¿no? Pero obviamente esta etapa egocéntrica con lo que acabamos de hablar, de alguna manera va relacionando y va equilibrando, ¿no? Con la presencia de los otros niños. Empiezan a expresar sus emociones de manera más elaboradas a través del lenguaje y también el juego simbólico, ¿no? Empiezan a crear las casitas, empiezan a darle un nombre a un palo, puede ser un caballo, un dragón, ¿no? ¿Qué ejemplos utiliza el texto para hablar de esto? Eh, Disfrutan imitando roles de adultos en el juego, por ejemplo, jugando al doctor, al profesor, a la casita, ¿no? Y por supuesto comienzan a mostrar empatía hacia sus pares, al consolar a un amigo triste, al buscar amiguitos con los que realmente quieren jugar, donde van los niños, ni bien ven a otro niño, le dicen, hola, ¿qué haces? ¿Jugamos? ¿No? Empiezan a buscar distintos intereses que luego los comparten, ¿no? Eh, Aquí podemos ver un párrafo ilustrativo sobre el tema, ¿no? Un párrafo que está en el documento. Durante la etapa de los 2 a 5 años, los niños experimentan un rápido desarrollo en diversas áreas. Es en este periodo que comienzan a explorar su entorno con mayor curiosidad y autonomía, mostrando un interés creciente por interactuar con sus pares. A través del juego simbólico, los niños de esta edad desarrollan habilidades sociales, cognitivas y emocionales fundamentales para su crecimiento. Es común observar cómo imitan roles de adultos, expresan sus emociones y de manera más compleja comienzan a formar sus primeras amistades basadas en la reciprocidad y el juego cooperativo. Hay una afirmación que aparece en el libro, ¿no? Y es esta que dice el autor, ¿no? El niño puede llegar a conocerse durante este periodo solo mediante el conocimiento de otros individuos. Interesante, ¿no? Y obviamente se refiere a la idea de que el desarrollo del autoconocimiento y la identidad personal en los niños pequeños está ligado a su interacción con los demás. ¿Quiénes son los demás? Por un lado, son otros niños, pero también están los padres, ¿no? Él se va construyendo en esta interacción con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, con sus cuidadores. Por eso decimos que el kinder, que es el nidito, ¿no? Todo y la educación de los primeros años en el hogar son la base fundamental para lo que va a ser el niño posteriormente. No es que el niño luego no pueda aprender, ¿no? Pero este periodo es fundamental y la interacción con estas personas son fundamentales. Si los padres son motivadores, si los padres motivan desde su estilo, son coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, si sus padres demuestran el amor que le tienen a sus hijos más que reniegan, por más que trabajen todo el día, reniegan delante de esto es lo que percibe el niño, ¿no? Y de esta manera también se va a comportar, ¿no? El niño de 2 a 5 años de edad, ¿qué característica es típica del desarrollo del niño de 2 a 5 años? El egocentrismo, ¿no? ¿Qué actividades es común en el juego de los niños de 2 a 5 años? Jugar al escondite, ¿no? Jugar al escondite porque ya dijimos que ellos van creando elaborando distintas imágenes, ¿no? Y van tomando distintos roles, ¿no? El niño en edad escolar. Se refiere al desarrollo y a las características de los niños en etapa escolar que generalmente abarcan desde los 6 hasta los 12 años.
En este contexto es probable que el texto explore cómo los niños en esta etapa comienzan a desarrollar habilidades cognitivas más avanzadas e interactuar de manera más compleja con sus pares y enfrentarse a nuevos desafíos académicos y sociales, ¿no? Para esto podemos usar un párrafo que nos ilustra, ¿no? Durante la etapa de la niñez escolar, los niños experimentan un importante crecimiento en su desarrollo cognitivo y social. Eh, en el entorno escolar y consolidan su identidad a través de sus experiencias educativas. Los niños en edad escolar aprenden a colaborar en proyectos grupales, a resolver problemas de manera más autónoma y en establecer relaciones significativas con sus compañeros de clase. La escuela se convierte en un espacio fundamental para su crecimiento y aprendizaje, proporcionándoles las herramientas necesarias para su desarrollo integral. Definitivamente, cada que nos juntamos con nuestros compañeros de colegio y recordamos estos aspectos de estas anécdotas de nuestro paso por la escuela, nos vamos dando cuenta que han sido fundamental todo eso eh, para, para la persona que soy hoy día, ¿no? Entonces, nos dice ni más ni menos eso el texto. ¿Qué aspecto es fundamental en el desarrollo de los niños en edad escolar? La socialización en la escuela. ¿Qué papel juega la educación formal en la vida de los niños? La adquisición de conocimientos y competencias. Obviamente, los conocimientos, todo lo que nos da eh, la currícula oficial, y las competencias, todo lo que nos dan la currícula oculta, ¿no? Todo lo relacionado con valores, todo lo relacionado con las relaciones interpersonales, con mis iguales y con mis docentes, ¿no? La niñez media se refiere a la etapa intermedia del desarrollo infantil que abarca, esto está repetido, la adolescencia. El texto habla sobre el desarrollo del conocimiento personal durante la etapa de la adolescencia y nos dice, nos da algunos puntos importantes, claves, como primero, el desarrollo del conocimiento personal en la adolescencia. Durante la adolescencia, las formas de conocimiento personal dan un giro importante, ¿no? Ellos demuestran una mayor sensibilidad a las motivaciones subyacentes, es decir, eh, personales, deseos y temores de los demás. Sus motivaciones no las pierden por nada, ¿no? Sus deseos son de ellos, ¿no? Y sí tienen temores con los demás. La relación con otros se basa más en el apoyo psicológico y en el entendimiento mutuo en lugar de las recompensas físicas, ¿no? Empiezan a juntarse, hay muchos casos, yo me acuerdo, por ejemplo, mi compañerito de primaria, una vez que entramos a secundaria ya teníamos formas de pensar diferentes, gustos diferentes, y aunque seguíamos siendo compañeros y vivíamos cerca, ya la relación en el colegio era distinta porque la afinidad tenía que ver más eh, con, con los deseos, ¿no? O los gustos que podíamos tener, que podía tener un grupo con otro, ¿no? Los adolescentes buscan amigos que los valoren por sus propios discernimientos, conocimientos y sensibilidad en lugar de la fuerza o posesiones materiales. Efectivamente, cuando hay todo lo contrario, cuando todo está siendo forzado, es porque hay definitivamente algún problema a nivel emocional, a nivel de autoimagen, a nivel de autoestima, ¿no? El entendimiento del mundo social se vuelve más diferenciado. Los adolescentes reconocen que las leyes deben aplicarse considerando circunstancias atenuantes y que la justicia debe tomar en cuenta factores individualizantes. Es decir, ya entiende o por lo menos tiene clara la idea de lo bueno con lo malo, aunque aquí podríamos hablar del concepto de libertad y libertinaje que todavía siendo adultos no lo manejamos bien o no lo desarrollamos bien. Ya el adolescente sabe que hay cosas que si las hace puede ser juzgado y por lo tanto esas cosas son malas, ¿no?
Preguntas de opción múltiple. ¿Cuál es uno de los principales cambios en el desarrollo del conocimiento personal durante la adolescencia? Los adolescentes se vuelven más sensibles a las motivaciones de los demás. Las relaciones se basan más en recompensas físicas que en apoyo psicológico. Los adolescentes buscan amigos que los valoren por sus posesiones materiales. Los adolescentes demuestran una mayor sensibilidad a las motivaciones subyacentes de los demás. Los adolescentes demuestran una mayor sensibilidad. El texto indica que durante la adolescencia los individuos, al menos en nuestra sociedad, se armonizan psicológicamente mucho más, demuestran mayor sensibilidad a las motivaciones subyacentes de otros individuos, a sus deseos y a sus temores escondidos, ¿no? Sí, van el adolescente es más solidario, ¿no? Le interesa cuando ve alguna situación de alguien, se acerca, ¿no? Y cuando alguien se siente cobijado por otra persona, también crea unos lazos de apego que no los había antes, ¿no? Antes termina un año, éramos amigos, empieza el otro año y ya cambié de amigos, ¿no? ¿Qué reconocen los adolescentes sobre la aplicación de las leyes y la justicia que deben aplicarse de forma individualizada considerando factores particulares, ¿no? Esto un poquito ya lo habíamos dicho eh, en la explicación. Un sentido maduro del yo. El título Un sentido maduro del yo se refiere a la exploración de diferentes perspectivas sobre el desarrollo y la madurez del sentido de la identidad personal. En el texto se presentan dos puntos de vista principales. Uno que enfatiza un yo relativamente autónomo, donde la persona busca integrar diferentes aspectos de sí misma para lograr una identificación coherente y productiva, y otra que considera al individuo como un conjunto múltiple de identidades que se adaptan a los contextos y roles específicos que se presentan, poniendo más énfasis en la influencia del entorno y las interacciones sociales en la construcción del yo. Dice el autor. El proceso del desarrollo del yo es como un viaje de autodescubrimiento en el cual exploramos las distintas facetas de nuestra identidad. A lo largo de este camino enfrentamos retos, tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. Todo mientras buscamos comprender quiénes somos realmente. Por eso es que ya estamos hablando de un sentido maduro del yo, ¿no? Queremos encontrarnos. Es un proceso único y personal, moldeado por nuestras experiencias y nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Al final lo que emerge es un yo maduro, capaz de aceptar las propias fortalezas y debilidades y de contribuir de manera significativa a la sociedad en la que vivimos. Es decir, hay un momento donde el sentido maduro del yo hace como un foda, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y el texto nos dice, nos ilustra, este es un tema, es un párrafo textual, ¿no? Nos dice que el desarrollo de un sentido maduro del yo puede implicar enfrentar crisis y desafíos en diferentes etapas de la vida, como la búsqueda de la identidad, la transmisión de valores a la siguiente generación, reflexión sobre la propia vida y la aceptación de la moralidad. Se mencionan ejemplos en el texto, figuras como Sócrates, Jesucristo, Gandhi, ¿no? Quienes se consideran modelos de individuos con un yo altamente desarrollado y diferenciado, capaces de comprenderse y a sí mismo, comprenderse a sí mismo y su entorno. Las preguntas de opción múltiple están en función de lo que hemos leído para ir pasando. El tutelaje en el conocimiento personal.
En este punto se refiere al papel de la instrucción explícita y al acompañamiento en el desarrollo de la capacidad de discernimiento y comprensión de uno mismo y de los demás en el ámbito personal, ¿no? A mí, yo leo este concepto y me acuerdo de la idea del orientador, del docente que daba orientación en el colegio, por lo menos a mí me tocó todavía tener el docente de orientación en intermedio, y luego el concepto del docente, del tutor, que en realidad el concepto es interesante, no se puede aplicar acá porque no tenemos un tutor, ¿no? Que viene a ser un orientador, sino tenemos todos los docentes hacemos la tutoría y a veces en realidad no nos da el tiempo para poder darle a este papel tan interesante la importancia que se merece, ¿no? El texto argumenta que aunque en algunos casos el conocimiento personal puede surgir de manera natural a través de la experiencia y reflexiones propias, en otros es necesaria una tutela más directa para guiar ese proceso de manera más efectiva. ¿No? Se menciona cómo una buena tutela puede prevenir tanto, eh, pueden ser tutorías formales, ¿no? Pueden ser algún teórico al que yo admire, ¿no? Y puede estar relacionado con las religiones, ¿no? Él nos dice, el proceso del tutelaje en el conocimiento personal nos muestra la importancia de la guía y la instrucción en el desarrollo de habilidades cognitivas relacionadas con la comprensión de uno mismo y de los demás. Ni más ni menos es un extracto del texto que nos trata de que se relaciona con lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Nos dice el autor que ¿a qué nos ayuda la instrucción explícita? A desarrollar habilidades de discernimiento, a reconocer que si bien algunas personas pueden adquirir conocimiento personal de manera autodidacta a través de experiencias y reflexiones propias, hay otros casos en los que es beneficioso la guía externa para profundizar en la comprensión de uno mismo y de los demás. Y definitivamente hay una palabra que siempre usamos, ¿no? Ese es mi mentor, ¿no? Este, la palabra mentor tiene que ver con esto, ¿no? Con la importancia del tutor, que tiene que tener también desarrollada esta capacidad de inteligencia intrapersonal. ¿Cuál es uno de los argumentos principales del texto en relación con el conocimiento personal? Las instrucciones explícitas en el ámbito personal pueden ser necesarias para desarrollar habilidades de discernimiento. ¿Qué ejemplos se menciona en el texto sobre formas de instrucciones en el desarrollo de conocimiento personal? La tutoría formal y los rituales culturales. ¿Por qué se considera importante la comprensión de las emociones propias y ajenas en el texto para interactuar apropiadamente en situaciones sociales? Bases biológicas de la personalidad. Él nos da varias razones para hablar de las comprensiones, para la comprensión de las emociones propias y ajenas, ¿no? La primera, las relaciones interpersonales, ¿no? Entender las emociones propias y ajenas es crucial para establecer relaciones interpersonales saludables y significativas. Eh, Después de la pandemia y durante la pandemia, si algo nos pasó es que nos estresamos un montón. El estrés y la ansiedad, aparte de las enfermedades, y el estrés a causa de las enfermedades, de la misma pandemia como tal, de las deudas, de los compromisos, del trabajo, ¿no? El no poder hacer el trabajo de manera óptima, todo esto de alguna manera nos generó un conflicto interno y hacia las otras personas. Por eso él habla, al hablar de las bases biológicas, nos dice que son importantes para entender las emociones propias y ajenas, ¿no?
Al comprender nuestras propias emociones, podemos comunicarnos de manera más efectiva y empática con los demás, lo que promueve una mejor comprensión mutua y refuerza los lazos emocionales. El trabajar, si no trabajamos, no nos comprendemos, es difícil salir del estrés. Toma decisiones. La capacidad de discernir entre diferentes emociones y estados emocionales nos permite tomar decisiones más informadas, congruentes con nuestras metas y valores personales. Es decir, dejamos de tomar decisiones que luego no sabemos qué hacer con el efecto que ha causado porque no hemos sido capaces de serenarnos, de meditar para poder tomar una decisión que realmente sea conveniente tanto para nosotros como para las demás personas, ¿no? Bienestar emocional. La comprensión de las emociones propias contribuye significativamente al bienestar emocional y a la salud mental, a ser capaces de identificar, gestionar y expresar nuestras emociones de manera saludable. Podemos reducir el estrés, lo dijimos, mejorar la autoestima y promover un equilibrio emocional en nuestra vida. Y la empatía y la comprensión y la compasión. La comprensión de las emociones ajenas nos permite practicar la empatía y la compasión hacia los demás, fomentando la conexión humana y la solidaridad en nuestra comunidad. Al ponerse en lugar del otro, comprender sus emociones, podemos apoyar y consolar y colaborar de manera más efectiva en diferentes contextos sociales. El texto para tocar todo esto que hemos leído, aborda las cuestiones de las bases biológicas de la personalidad desde una perspectiva evolucionista, ¿no? Y él dice cómo ciertos factores históricos y culturales han influido en el desarrollo de la conciencia personal y social en la especie humana. Se menciona la importancia de la variedad individual y social, así como la influencia de la prolongada niñez del primate. Obviamente sabemos que la primera generación del ser humano tiene una conciencia, una madurez cognitiva relacionada con el niño, ¿no? Y luego, como el hecho de que este niño, y ahí hablan, ¿no? La evolución de la casa, en la formación, en la casa, el estar en grupo, el trabajar en un colectivo para poder subsistir, lo que ha hecho que teniendo la mentalidad de un primate, de un niño, haga unos lazos de interacción que de alguna manera le permita forjar una personalidad como ser humano distinta a la de los animalitos, ¿no? Luego, argumenta que la relación cercana con la madre durante la infancia y la participación de actividades son fundamentales, ¿no? Estos factores históricos han moldeado la capacidad de los seres humanos para el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas, como la empatía, la cooperación, el liderazgo y la anticipación de las acciones de los demás en un contexto social complejo. Bueno, vamos por la 31. Pregunta. ¿Qué factores se destaca en el texto como crucial en la formación de la personalidad humana? La relación con la madre durante la infancia. Y aquí el texto hace hincapié para argumentar un poco la respuesta en el papel de la madre en la formación de la personalidad a través de la interacción cercana durante la infancia. El argumento es la relación con la madre durante la infancia se basa en la idea de que la relación cercana es crucial porque proporciona un entorno seguro y de cuidado que influye en el desarrollo emocional, cognitivo y social del individuo. Eh, Decimos siempre que qué importante es el papel de la madre y el padre en el desarrollo del niño, ¿no? Y en el tema en el tema del desarrollo emocional, sobre todo la madre, ¿no? Por eso a las mamás siempre se les dice que es la etapa donde el apego es fundamental porque ese apego es sinónimo de sentirse importante para alguien y sentirse seguro para alguien. ¿Qué habilidades sociales se mencionan como necesarias para la casa en el grupo? La comunicación y la cooperación.
El texto señala y sustenta la afirmación que la casa en grupo requiere de habilidades de comunicación y cooperación entre los integrantes para lograr una casa exitosa. Los miembros del grupo deben ser capaces de coordinar sus acciones, comunicarse eficazmente entre sí y colaborar en la implementación de estrategias de casa. Estas habilidades sociales son fundamentales para la supervivencia y el éxito del grupo en situación desafiante. Interesante, ¿no? La postura que él plantea. Sentimientos en los animales. El autor del texto presenta la idea de que los animales pueden experimentar diferentes estados de sentimiento y ser capaces de discriminar entre ellos. Aunque este concepto aún, dice el autor, es un misterio, se menciona ejemplos como los experimentos en gatos, donde la estimulación eléctrica directa del cerebro puede desencadenar conductas específicas cargadas de afecto, como la conducta de ataque total. También se discute sobre la capacidad de los primates para experimentar emociones como el miedo sin necesidad de entrenamiento previo, basándose en estudios de evocación de estados emocionales específicos a través de estímulos particulares. Además, se aborda cómo la crianza y las intervenciones quirúrgicas pueden afectar el desarrollo de la capacidad emocional y social de los animales, evidenciando la importancia de ciertas estructuras cerebrales en la regulación de las interacciones sociales y los efectos. ¿Qué es lo que nos trata de decir el tema de los sentimientos en los animales, ¿no? De que definitivamente no tenemos el mismo recorrido en cuanto al desarrollo de las emociones y sobre todo el desarrollo de las emociones con los animalitos, ¿no? Por lo tanto, eh, si bien es cierto, se dice que somos descendientes bueno, hay una teoría que habla de que somos descendientes de los monos, los estudios nos dicen de que no es, eh, no es el mismo esquema, ¿no? O no sigue el mismo proceso, el desarrollo de las emociones entre el ser humano y los animales. Y efectivamente eso es lo que también lo tratan de dar como como una diferenciación importante. Si bien es cierto, los animales son amaestrados y de acuerdo a cómo son criados, por ejemplo, los gatos, los perros, más los perros que los gatos, ¿no? Porque los gatos son más autónomos, sin embargo, el perro sí desarrolla unas emociones propias de ellos, no es el mismo, no es el mismo conducto que está entre el ser humano y el animal. Patologías de la personalidad. En este subtítulo se aborda cómo ciertas condiciones neurológicas y psicológicas cómo pueden alterar el sentido del yo y el conocimiento personal de los individuos. Algunos de los puntos clave en este título son algunas operaciones mentales del nivel superior, como el sentido común, la originalidad y la capacidad de memorizar, pueden explicarse en términos de la teoría de las inteligencias múltiples. Estas habilidades a veces se reducen a capacidades en un solo dominio y otras veces se ven como combinan de un rasgo de personalidad y una habilidad intelectual y otras como una capacidad emergente que se extiende en diferentes áreas. Lo habíamos dicho hace rato, ¿no? La personalidad eh, puede encontrarse en una zona, pero puede relacionarse con todo, ¿no? Por eso él al principio hace un reclamo de que cómo no se va a hablar de la inteligencia, de las inteligencias personales como una capacidad mayor a las otras, ¿no? Un texto que ilustra lo que dice el autor es que todas estas acciones son francamente reductivas, dice él, ¿no? Son comprensibles y quizás permisibles si uno quiere salvar la teoría de las inteligencias múltiples.
Todas estas acciones nos referimos a la visual, a la auditiva, a la musical, etcétera, etcétera. Pero ciertamente no son necesarias y quizá no sean prudentes. El hecho de que la teoría de las inteligencias múltiples no puede explicar todo no invalida la teoría en total. En cierto punto, en el curso futuro de esta teoría puede tener sentido agregar habilidades o capacidades más generales como la hecha por Fodor. A este Fodor lo vamos a ver mañana o pasado mañana, cuando hace su planteamiento de las inteligencias, su propia teoría sobre estas inteligencias múltiples, ¿no? Pero eh, no ahora, ¿no? Él lo cita, ¿no? Pero no lo desarrolla en este capítulo. Ese texto que hemos leído va en relación al texto que señala que el hecho de que la teoría de las inteligencias múltiples no puede explicarlo todo, no invalida la teoría. Puede ser apropiado agregar habilidades o capacidades más generales para complementar la competencia que surgen de las capacidades individuales. ¿Esto por qué? Porque habla de las patologías de la personalidad y efectivamente dice que hablar de la inteligencia personales es algo que no se ha trabajado todavía bien y que necesita ser mejor y más atendido para ver cómo realmente podemos seguir validando y a lo mejor podemos seguir ampliando a partir de esta inteligencia la aparición de otras, ¿no? Este es un texto que lo puse como respuesta a algo que habla una de las preguntas, ¿no? No lo voy a leer para poder llegar a mi time, porque ya me pasé con harto, no sé ustedes mismos cómo están con sus tiempos, y en realidad tiene que ver con las respuestas que están acá, ¿no? Con las dos respuestas. Entonces, ¿qué afirma el texto sobre la teoría de las inteligencias múltiples en relación a las inteligencias, a las operaciones mentales? ¿Qué sugiere el texto que que podría ser apropiado hacer con la teoría de las inteligencias múltiples en un futuro? Es un poco lo que hemos leído. Y aquí, ¿qué nos dice Alexander Luria sobre el hombre del mundo destrozado como algo, según él, nos dice, a la cuestión si un individuo con daño cerebral masivo en otra área podría aún desplegar una personalidad preservada y un sentido duradero del yo como algo pertinente a esta cuestión, el neuropsicólogo ruso Alexander Luria informó hace varios años sobre el caso fascinante del hombre del mundo destrozado. Mientras era joven soldado durante la Segunda Guerra Mundial, Sasetsky recibió una grave herida en el frente de batalla en el área parietal occipital izquierda, una herida que en forma grave lo incapacitó mediante una gama penosamente llena de facultades conceptuales y simbólicas. El texto explica que a pesar de las graves discapacidades cognitivas y funcionales de Sasetsky conservó algo mucho más precioso que estas capacidades intelectuales normales, las funciones relacionadas con las personas, que están asociadas con los lóbulos frontales. Siguió poseyendo el deseo, la voluntad, estas perspectivas de las que se acostumbra tener en una sociedad particular occidental. Así este caso se utiliza para ilustrar que incluso con un daño cerebral masivo, el individuo puede preservar aspectos fundamentales de su personalidad y sentido del yo, particularmente aquellos asociados a las funciones de los lóbulos frontales. Eso dando respuesta, ¿no? Eh, y aclarando un poco el tema de las patologías. Alteraciones
en el conocimiento personal. El título, Alteraciones en el conocimiento personal, se refiere a cómo ciertas condiciones neurológicas y psicológicas pueden cambiar la forma en que los individuos se conocen a sí mismos y entienden su propia identidad. Algunos puntos claves que se presentan en este título de alteraciones del conocimiento personal son: el primero, pacientes con epilepsia del lóbulo temporal a menudo muestran personalidades diferentes, con cambios profundos en su visión del mundo. Pueden volverse más introspectivos, dado a las filosofías y a la religión. Esto, por lo menos yo de manera particular, lo viví con un familiar, como definitivamente su mirada hacia adentro lo hizo acercarse más a la religión y encontrar en la religión la manera de trabajar primero lo intrapersonal para luego poder difundir eso que él iba encontrando, ¿no? Esa introspección que él iba desarrollando para él, luego la iba predicando. Puede haber furia considerable que salta en cualquier momento, pero en el mismo individuo se intensifica el sentimiento ético, religioso, que puede dar lugar a un deseo de ser excesivamente bueno, cuidadoso y temeroso de Dios, ¿no? Estos pacientes también pueden tener dificultades para dejarse ir en encuentros personales, estableciendo lazos íntimos excesivos. El daño en los lóbulos frontales, especialmente bilateral, pueden causar cambios graves en la personalidad de un individuo, de modo que ya no sea reconocible como la misma persona para quienes lo conocían. Diferentes daños en los lóbulos frontales pueden producir síndromes distintos como la hiperactividad, la irritabilidad con daño orbital o indiferencia y apatía con daño a la convexidad, ¿no? Usa el ejemplo de la epilepsia para ir mostrando cómo los distintos daños, ¿no? A nivel cognitivo pueden generar distintas alteraciones en el desarrollo de la personalidad del individuo, ¿no? Aquí hubiera sido interesante ver si ha tenido alguna de estas alteraciones el Joker, ¿no? O el Joker es el acertijo, ¿no? Sí, las personas en otras culturas, ya para ir terminando. El texto habla sobre cómo las concepciones de la persona y el sentido del yo varía entre diferentes culturas, ¿no? Algunos puntos claves que se pueden tocar es: el texto señala que debemos tener cuidado de no confundir nuestro sentido de la persona con los sentidos que sostienen otras culturas, y debemos reconocer que incluso en las sociedades occidentales hay vastas diferencias individuales. Efectivamente, ¿no? No es lo mismo dentro de las culturas occidentales, no es lo mismo hablar con un inglés que hablar con un español o hablar con un italiano, ¿no? Y lo mismo en esta parte del continente, ¿no? Entonces, el que nosotros tengamos desarrollada la inteligencia intra e interpersonal también nos debe llevar a tener cuidado de ver realmente cómo es la cultura para entender por qué hay un comportamiento de tal o cual manera de la otra persona, ¿no? Y él habla, por ejemplo, de la cultura de los maoríes de Nueva Zelanda. Solo establecen distinciones en el lenguaje de la vida cotidiana, mientras que los yogas de la India tienen una teoría del desarrollo del yo que es mucho más compleja y diferenciada que cualquiera que siga el Occidente. El, eh, mientras los que desarrollan el yoga en las Indias necesitan ese estado de soledad para entrarse dentro de sí, los de Nueva Zelanda, todo al revés, necesitan la interacción más bien, ¿no? Ideas sobre cómo explicar los diferentes yoes o sentidos del yo que pueden existir en un individuo. Considera que el sentido del yo como una capacidad emergente que crece inicialmente a partir de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, pero que en ciertos ambientes sociales puede explotar las demás inteligencias como un medio para diseñar
un modelo explicativo que comprenda todo lo que es el individuo, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Si yo tengo desarrolladas las distintas inteligencias, cuando yo realmente tengo desarrollada la inteligencia intra e interpersonal, puedo presentarme, si quieren, como un pequeño menú, ¿no? De posibilidades. Propone que el sentido del yo desarrollado en una matriz cultural dada reflejará la síntesis forjada allí entre la faceta intrapersonal e interpersonal de la existencia. Diferentes culturas ofrecen soluciones variables a las formas de la inteligencia personal y los sentidos del yo. Eh, el autor dice en uno de los pasajes casi finales, ¿no? No cabe duda de que una consideración completa de los diversos papeles apreciados en diversas sociedades aclararía el hincapié que se hace en formas diferenciadas de la inteligencia intra e interpersonal, incluso en la forma como el terapeuta, el dirigente religioso o el artista en nuestra cultura explotan diversas formas de entendimiento personal. Es probable que los chamanes, los brujos, los magos, los adivinos y demás de la misma clase tengan un conocimiento altamente diferenciado del ámbito personal. En la sociedad occidental tenemos a nuestro Rousseau, nuestro Proust, quienes han cultivado el conocimiento del yo, así como tenemos a artistas como Shakespeare, Balzac, Keats, cuyos conocimientos de las demás personas, cuya capacidad negativa han sido ejemplares y cuya habilidad para conocerse en el lugar de otro es inspiradora. Existen todas las razones del mundo para creer que se encontrará en otro lugar una gama parecida de habilidades y papeles. En todo caso, parece mezquino suponer que en verdad escasea la habilidad para comprender a otras personas y extraer sus motivos en culturas donde las conexiones sociales son todavía más importantes que en la nuestra. Obviamente, en la medida que yo me haya conocido y que tenga clara todas mis otras inteligencias, el hecho de que vaya transitando por el mundo y por las distintas culturas van a hacer que yo vaya adquiriendo esos nuevos conocimientos y los vaya haciendo parte de mi pequeño, si se quiere, de mi pequeño banquete personal, ¿no? Conclusión. Terminamos con las inteligencias. Eh, conclusión primero sobre la inteligencia intra e interpersonal, ¿no? Él hace una pregunta, ¿no? Les había dicho yo al principio que lo vuelvo a plantear acá, ¿no? A la luz de estas circunstancias especiales, es apropiado preguntar si las inteligencias personales, el conocimiento del yo y de los otros, se deben concebir en el mismo nivel de especificidad y generalidad que las otras inteligencias que hemos considerado en los capítulos anteriores. Quizás tenga más sentido pensar en el conocimiento del yo y de los demás como algo que está en un nivel más elevado, una forma más integrada de inteligencia, más al requerimiento de la cultura y de factores históricos que surge en forma más verdadera que en última instancia controle y regule órdenes más primarias como las otras inteligencias, ¿no? Y esto que plantea de la inteligencia interpersonal lo termina cerrando en la conclusión sobre todas las inteligencias. Y este es un extracto que hasta tiene aquí el número de página, la 277, ¿no? Ya para cerrar nos dice, ¿no? Después de haber revisado en forma bastante extensa nuestra familia de 7 inteligencias, quizás podríamos conceptualizarlas en trazos generales en la forma que sigue.
Las formas de inteligencia relacionadas con objetos, la espacial, la lógica matemática y la kinestésica, están sujetas a una clase de control, el que físicamente ejerce las estructuras y las funciones de los objetos particulares con los que entran en contacto los individuos, ¿no? Este es un tipo de inteligencia, la relacionada con los objetos. Si nuestro universo físico estuviera estructurado de manera distinta, es de suponer que estas inteligencias asumirían formas distintas. Nuestras formas de inteligencia libres de objetos son el lenguaje y la música. Es decir, las que relacionan como objetos son la espacial, la lógico-matemática y la kinestésica. Y las que son libres de objetos son el lenguaje y la música, que no son diseñadas o canalizadas por el mundo físico, sino que reflejan la estructura de los lenguajes y las músicas particulares. También pueden reflejar características de los sistemas auditivo y oral, aunque como hemos visto, se puede desarrollar el lenguaje y la música, al menos en cierto grado, en ausencia de estas modalidades sensoriales. Por último, están las formas personales de la inteligencia que reflejan un conjunto de restricciones poderosas y competidoras. La existencia de la persona propia, la existencia de otras personas, las presentaciones e interpretaciones de la cultura de los yo y las características universales de cualquier sentido de persona o yo, pero también matices considerablemente culturales que reflejan una serie de factores históricos e individualizantes. Yo creo que ahí cierra dándole una importancia que luego va a ser agarrada, ¿no? Para desarrollar la inteligencia emocional y con la inteligencia, después de la inteligencia emocional, desarrollar, no él, ¿no? Pero sí aparece por eh, por otro científico, la inteligencia espiritual. Muy bien. Entonces, queridos profes, voy a dejar de compartir. Eh, con la exposición de hoy día hemos terminado lo que es toda esta. Lice, no se le escucha nada.